Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Para todos nosotros es un placer inmenso entrar a sus hogares a esta hora. Ustedes de antemano ya conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. Principalmente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Gracias por el seguimiento que ustedes le dan de manera permanente a este espacio. Para todos nosotros es un placer inmenso. Miren, nos acompaña en el programa Julio César García Cruzeta, de Sinatrae, Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería. Cae como anillo al dedo en esta coyuntura porque estamos en una situación de rebrote del COVID-19. Se habla también de supuestamente de tener la nueva cepa del coronavirus en la República Dominicana, es decir que cada día, cada segundo que pasa, salen nuevas informaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad. Julio César, nuestro cariño de siempre para ustedes. Igual, siempre muy complacido de recibir tus invitaciones y nada, estamos para servirle a tu teleaudiencia que bastante numerosa es y que necesita siempre informaciones. Estamos a la orden. Nos llamó poderosamente la atención, y no solamente a nosotros como medio de comunicación, sino a muchos sectores, el hecho de que ustedes en un momento determinado llamaron a paros. Sí. ¿Por qué? En Bueno, momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Bueno, en el momento en que nosotros como sindicato de enfermería, afiliado a la Federación Dominicana de Profesionales y Técnicos de la Salud, así como la Asociación de Enfermería del IDCS, ADEIS, dijimos en la rueda de prensa que el llamado a paro era una medida que nosotros la adoptábamos realmente de forma muy dolorosa, pero que la misma era una forma de llamar la atención, Miosotis, de las autoridades del gobierno ante una política excluyente y discriminatoria que desde el Gabinete de Salud se comenzó a expresar desde septiembre, o sea, casi desde el inicio del presente gobierno, donde nosotros veíamos permanentemente comisiones de diálogo en el Palacio del Colegio Médico Dominicano, no así con el personal de enfermería, de laboratorio, de farmacia, nutricionista, odontólogo, psicólogo y técnico de la salud. Pero yo me imagino que si lo invitaban a todos, se llenaba el Palacio Nacional. Bueno, había mecanismos como para definir la representatividad de cada organización, pero pudo el Gabinete de Salud tomar en cuenta que el colegio médico por sí solo no representa al conjunto de los sectores que intervenimos en el sector salud, y por consiguiente nosotros vimos que esa política de exclusión nos creaba a sí mismo entonces una situación bastante compleja, porque nuestros afiliados con razón decían, bueno, pero es que solamente son los médicos los que trabajan en los hospitales, como dice el presidente Abinader. La enfermería no tiene una gran cuota de responsabilidad, por ejemplo, en lo que es el trabajo. Y por eso nosotros llamamos la atención y Miosotis fuimos exitosos en la convocatoria al paro. El paro era para el día de mañana. Fue suspendido precisamente porque la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a través del profesor Rafael Santos, el director del Infotec, nos convocó el pasado viernes al Palacio, iniciando a partir de ahí un conjunto de reuniones que en el día de ayer continuaron en el Infotec bajo la coordinación del profesor Santos, y estamos en estos momentos ya discutiendo los temas que gravitan sobre todos nosotros y que son reivindicaciones que en medio de esta pandemia se hacen más necesarias que nunca. ¿Ustedes se sienten así porque a los médicos se les prometió lo del 30% y ustedes consideran que ejerciendo ese tipo de presiones al gobierno también lo incluyen en algún tipo de aumentos? Sí, porque incluso nosotros, cuando vimos lo del 30%, y ante la pregunta de la prensa, el presidente establece que ese mismo porcentaje se le aplicaría al sector de enfermería, nosotros igualmente reaccionamos de la siguiente forma.
pero cuando con nosotros han discutido si estamos de acuerdo con un 30%, porque por ejemplo en la posición que tiene FEDOSalud y Sinatrae, nuestra propuesta de aumento sobrepasa el 30%. Nosotros entendemos que el salario debería ser aumentado en por lo menos un 50%, Miosotti. Si tomamos en cuenta... Es decir, que poner a las enfermeras por encima de los médicos. No ponerlo por encima. Porque si a los médicos se le aumenta un 30, ustedes no van a pretender que se le aumente un 50. Pero nunca llegaríamos nosotros al salario de los médicos. Aunque también puedo decirte que hay países en que el salario de una enfermera profesional y de un médico es el mismo. Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ahí no habría dificultad, porque también nosotros queremos establecer que el profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería, pero en todo caso el profesional, tiene tanto derecho a tener un salario digno como los médicos. El tema nuestro es que si nosotros revisamos la escala salarial que tenemos, seguimos siendo uno de los personal de enfermería peor pagado en toda América Latina. Es increíble que el salario de una auxiliar de enfermería dominicana sea por debajo de los $500. Que una profesional con título universitario, su salario sea por debajo de los $600 y los $700. O sea, estamos frente a una situación donde en este mismo programa nosotros hemos dicho que la enfermería dominicana tiene, antes de la pandemia había que considerarla como héroes y heroínas, porque con bajo salario, con muy poco personal de servicio, damos lo mejor de nosotros para darle a la población calidad de servicio. Julio César, una preguntita, ¿y este es el mejor momento para presionar al gobierno? Porque no se daña a las autoridades, se daña al pueblo. Bueno, el tema es que es el mejor momento porque una de las cosas que ha salido bien clara, Miosotti, en medio de la pandemia del COVID-19, es que el mundo ha tenido que mirar al sector salud y sobre todo enfermería. Nunca como ahora el mundo había reconocido que sin un sector salud fuerte no era posible enfrentar. Y fíjate una situación, Miosotti, nosotros hemos ido a una guerra. El combate al COVID-19 es una batalla 24 horas al día. Y las enfermeras son soldados que han ido a esa guerra, en principio en marzo, sin fusiles, sin armas. Y por eso la gran cantidad de contagios. Porque en ese momento el país, como estaba todo el mundo, hay que reconocerlo, pero sobre todo República Dominicana no estaba preparado para recibir el tipo de golpe que fue la pandemia, porque teníamos un sistema de salud débil, un sistema de salud vulnerable, con un presupuesto de apenas un 1.5% del Producto Interno Bruto, cuando el propio Estado ha aprobado dentro de la Ley de Desarrollo Estratégico que al 2020 debería ser de por lo menos un 4% del Producto Interno Bruto. Seguimos teniendo un presupuesto bajo. ¿Y en qué se traduce eso? En que no había ni hay la cantidad de equipos de protección personal adecuado para que el personal enfrentara la problemática. ¿Y con qué nos encontramos? Con que las enfermeras se vieron en la obligación, Miosotti, de improvisar traje, coger funda plástica y abrirle orificio para ponérselo. Utilizar una mascarilla como esta en una unidad de intensivo o en una sala de aislamiento para enfrentarse al COVID-19 fue también una desgracia, porque esas mascarillas pueden ser utilizables en un área de cirugía, pero no para evitar contagio como consecuencia de un virus de la letalidad que tiene el SARS-CoV que produce el COVID. Entonces nosotros tenemos derecho a, en medio de la pandemia, decir, si ustedes están reconociendo el papel que está jugando el sector salud, entonces deben hacerlo a través de compensar y recompensar ese esfuerzo. Porque, Miosotti, en muchos países el aumento de sueldo que se produce a partir del COVID fue de casi un 100%, porque los gobiernos se dieron cuenta que había que estimular el trabajo de enfermería y de los médicos y de los bioanalistas fundamentalmente en el sector salud. Nosotros, como hemos dicho, el deseo de Sinatrae, de FEDOSalud y de ADEIS no era llegar mañana a un paro. Es más, nosotros estábamos
rogando. ¿Y de qué forma ustedes lo iban a hacer? ¿Virtual el paro? Porque se supone que ustedes mismos, los profesionales de la salud, están diciendo que hay que tener un distanciamiento. ¿Cómo ustedes iban a hacer la paralización? Vamos a ver, dígaselo al pueblo dominicano, Bien, ¿cómo iba a consistir ya esa nosotros paralización? habíamos diseñado, un plan de participación en la paralización de forma tal, primero, no exponiendo a nuestros afiliados a evitar el distanciamiento, o sea, a las aglomeraciones, como se ha hecho en otros países, porque debo decirte, en medio de la pandemia, aquí ha habido huelga de médicos y de enfermeras en más de 50 países de Europa y de Estados Unidos. En Estados Unidos frecuentemente hay paralización de hospitales, y lo vemos en las redes sociales y lo vemos en la prensa. Sí, ¿Qué es lo que hacemos? En estos tiempos, después de marzo para acá, yo no lo he visto. Sí, nosotros lo hemos visto, incluso en Estados Unidos. Pero no me ha dicho en qué iba a consistir la paralización. La paralización iba a consistir en que nuestros afiliados iban a concentrar su atención en los pacientes de cuidado y de emergencia. Íbamos a atender las cirugías que eran de emergencia. El resto del personal iba a permanecer 1 o 2 horas frente a los hospitales con carteles para darle declaración a la prensa y decirle a la población por qué estaban protestando. O sea, nosotros habíamos cuadrado nuestra protesta de forma tal que no perjudicara a los pacientes que real y efectivamente necesitan nuestro servicio, pero vale declarar, nosotros, las huelgas médicas y las huelgas de enfermería son odiosas. ¿Por qué? Porque real y efectivamente las huelgas nuestras afectan a un segmento de la población. Ahora, esa misma población... Mire, solamente el hecho de yo escuchar lo que se está diciendo indigna. Porque un llamado a huelga en estos momentos llora ante la presencia. Hay que ser muy, tener mucho tupé para hacer un llamado a huelga en medio de una situación difícil que tiene el mundo. Y eso, si nosotros no hacemos ese llamado a huelga, no nos llaman a negociar. El último recurso que nos dejaron fue llamar a la huelga. Y hoy estamos cosechando precisamente el logro de haber obligado al gabinete de salud del gobierno a que nos llamaran a negociación. Antes de llamar a la huelga, nosotros nos pasamos varios meses haciendo ruedas de prensa, y creo que ustedes como canal son testigos de que Sinatrae y Fedosalud se pasó varios meses pidiendo diálogo, diciendo que nada más no era el colegio médico quien tenía derecho a discutir y a firmar acuerdos. Cuando el presidente en el Palacio firma el acuerdo con el colegio médico y dice que los médicos son los que están trabajando en los hospitales y están sacrificándose por la población, a nosotros nos indignó escuchar eso del presidente. ¿Por qué? Porque ahí evidenciamos que había una política de exclusión a los demás sectores. Nosotros podemos decirte a ti que las enfermeras y los enfermeros han sacrificado más que los médicos en los centros de salud para poder atender a la población. Y ahí están los muertos. Dígame una diferencia, Julio César, dígame una diferencia, ¿por qué están por encima de los médicos? ¿En qué sentido? No, de lo que usted acaba de decir, que bueno, porque las enfermeras y los enfermeros están por encima de los médicos. Mira, en lo que tiene que ver con la organización de los servicios de salud, Yosotti, el papel de enfermería es fundamental. Un médico puede ir a pasar visita, un médico puede dar una consulta, pero el médico se retira. Quien se queda con ese paciente 24 horas, medicándolo, tomándole signos vitales, observando cómo ese paciente evoluciona en su desarrollo de su enfermedad, escribiendo en los récords y describiendo la condición del paciente, es las enfermeras. Aquí hay hospitales que usted puede llegar un domingo a las 2 de la mañana y quizá encuentra 1 o 2 médicos, pero va a encontrar en cada área 1 y 2 enfermeras prestando servicio. Enfermería no puede seguir siendo la cenicienta del sistema de salud dominicano. Por eso nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, porque nosotros sentimos que muchas veces los gobiernos, no este gobierno, los gobiernos discriminan el trabajo de enfermería. Aquí cuando llega el día de la enfermera,
todo se va en elogio, en decir que bueno, que celebramos el día 12 de mayo, Día de las Enfermeras, pero los demás 364 días se nos ignora como sector. Actualmente, ¿cuánto, Julio César, es el salario de una enfermera? ¿Ustedes tienen también, como en otros sectores, que hay categorías? Nosotros tenemos en enfermería hay 3 categorías. ¿Tres categorías? ¿Cuáles son? Auxiliar. Ajá. Técnico. El auxiliar ¿qué sueldo tiene? El auxiliar tiene un salario de 25.700 pesos. El técnico de enfermería tiene el mismo salario de un auxiliar, que es contradictorio, porque si es un técnico, debería tener un salario mayor. Mayor, pero tiene también 25.700. Sí, la profesional de enfermería, la licenciada o licenciado, tiene un sueldo básico de 31.712 pesos. Ahora, ¿qué ocurre? 31.712. Ahora, Esa es la licenciada en enfermería. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? Todas las enfermeras que están en el sistema público de salud deberán ese salario. Miosotti, no es así. No. Nosotros tenemos en este momento decenas de enfermeras contratadas. Las que pertenecen a Sinatrae. Tenemos decenas de enfermeras contratadas que están ganando 14.000 pesos. Sí, pero vámonos a la del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, las que pertenecen al sindicato de usted. ¿En cuáles salarios tienen? Bueno, en esa escala que te di ahora, ¿qué ocurre? Compañeras que son de Sinatrae, en el hospital, por ejemplo, Vinicio Calventi, en el hospital Marcelino Vélez, en el hospital Profesor Juan Bosch de Santiago, en los hogares de ancianos, en el hospital Ney Arias Lora, en el hospital Hugo Mendoza, que son descentralizados, tienen salario de 21.000 pesos. O sea, no, a pesar de que hay un acuerdo que llevó el salario mínimo básico a 25.700, en esos hospitales descentralizados no se da eso. ¿Cuál es el horario, por ejemplo, de vamos a ir por parte, de una auxiliar en un hospital, por ejemplo, el Moscoso Puello? No, en todos los hospitales de enfermería tiene el mismo horario. ¿Cuál tiene es el horario? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. De 7 a 2 de la tarde. Hay otro horario que es de 2 de la tarde a 9 de la noche. ¿De 2 a cuánto? A 9 de la noche. A 9. Y el nocturno empieza a las 9 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Que ese es un turno que completa las 24 horas. Pero Miosotti, con la pandemia hubo que organizar los servicios de enfermería de tal forma, primero porque hubo que retirar a su casa a más de 2.800 enfermeras y enfermeros que sobrepasaban los 60 años, que tenían enfermedades mórbidas y crónicas como hipertensión, diabetes, tiroides, problemas renales y que eran vulnerables al COVID. Entonces, ¿eso qué ocurrió? Redujo la cantidad de enfermeras, porque nosotros hemos dicho, Miosotti, y aquí en este programa yo he sido coherente con eso, es que nuestro país tiene uno de los menores índices de enfermeras por población. Aquí tenemos apenas 3.2 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Si tú comparas eso con lo que ocurre en Estados Unidos, que tienen 111 por 10.000 habitantes. ¿Se inclina poca gente a estudiar enfermería? Sí, muy poca gente. Pues eso hay que incentivarlo. Hay que incentivarlo. Ahora, nosotros por eso hemos dicho, en la medida en que nosotros logramos que los salarios de una enfermera y de un enfermero sea atractivo, en esa medida también podemos generar que la gente se interese. Ahora, ojo con eso, porque también nosotros entendemos que la gente, nadie debe ir a enfermería a estudiar porque el salario sea bueno. No, porque el que va a estudiar para ser médico o enfermera, son gente con vocación. Debe tener vocación. Eso no es todo el mundo. Claro, debe ser una persona que le duela lo que le ocurre al ser humano, que tenga... Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la humanización de los servicios de salud, el trato humano. Esa persona que está en una cama con un dolor o que está en una cama con un problema de salud, lo que necesita es cariño, buen trato, amabilidad, compasión, no que se le maltrate, no que se le humille, no que se le trate como un paciente, que era lo que antes se planteaba. Ese es un paciente. No, ese no es un paciente. Ese es un usuario de los servicios de salud. Ese es un ser humano que tiene una condición de salud y que necesitamos ayudarlo a recuperar su salud para que pueda reintegrarse
a la sociedad. Yo siempre he dicho en lo personal que después de Dios están los médicos y por consiguiente el personal que trabaja en esa línea, porque sin salud no hay absolutamente nada. De los profesionales que deberíamos tener mejor pagados, pero no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, son los profesionales de la salud. Así es. En eso estamos 100% claros. En lo que yo nunca voy a estar clara es en el chantaje y en la manipulación, que no es correcta y en momentos como este son delicados y difíciles. Mira, yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema de relaciones laborales dominicano es que como aquí no tenemos establecido una figura de la negociación colectiva en el sector salud, Misotti, donde podamos discutir un convenio colectivo a 2 años en el que podamos plasmar lo que son las reivindicaciones, lamentablemente mientras eso no ocurra, será cíclico que cada 2 años, que cada 3 años, hayan huelga de médicos, de enfermeras, de bioanalistas, y yo creo que ese círculo vicioso que hay ahí debe ser superado. Yo espero... Mire que los médicos hasta los reconocieron aquí en este programa. Dicen ellos, nos sentimos contentos porque no tuvimos que tirarnos a la calle ni hacer huelga para lograr que se nos tomara en cuenta. Precisamente eso queríamos sentir nosotros, Misotti. Pero bueno, no se nos llamó. Usted admitió que fueron llamados. Sí, fuimos llamados cuando llamamos una huelga. Porque yo reitero, si nosotros no llamamos esa huelga para mañana, miércoles 13, estuviéramos penando, haciendo rueda de prensa, solicitando que se nos oiga. Es ese llamado a huelga el que motiva. Y yo reitero, puede sonar a chantaje si se quiere, pero un chantaje que en ese momento el personal de enfermería y de salud necesitaba utilizar, Misotti. Porque te reitero, ¿quién quiere hacer una huelga aquí mañana? Con los hospitales como están, que no hemos hablado aquí de la situación de los hospitales y el tema que tiene que ver con la ocupación de camas y la situación de la pandemia. Pero, ¿quién quería hacerlo? Yo te admito que en el momento en que estaba dando la declaración de prensa y luego de eso, reflexionaba diciendo, espero que nos llamen antes del 13. ¿Cómo andamos nosotros en cuanto a la ocupación de camas en los diferentes hospitales? Bueno, si tú hoy revisas la prensa escrita y lo que establecen los medios de comunicación, estamos ante una situación bastante crítica. Las camas destinadas a aislamiento, a cuidados intensivos y a atención a pacientes con COVID están casi en un 100% llenas, tanto en el sector público como en el privado. En eso hemos tenido algunas contradicciones con las autoridades, porque muchas veces se dice que hay disponibilidad de camas y nosotros decimos que lo que recibimos como reportes de nuestros afiliados en los hospitales nos dice lo contrario. Y nosotros lo que queremos es decirle a la población, Misotti, al pueblo, a los jóvenes, en los barrios, señores, esto es serio lo que está pasando. No jueguen con esto que está ocurriendo. Si usted, por irresponsable, por la chercha del barrio, porque usted no cree que existe el COVID-19, si usted se infecta, si usted inicia con la sintomatología de dolores de cabeza, fiebres altas y comienza a cortársele la respiración, usted fácilmente que es un candidato a morirse. Y eso hay que decirse a la gente. ¿Sabe por qué? Porque mira, cuando llegan a una emergencia ya en estado grave y no hay ventiladores suficientes, no hay cama de cuidados intensivos para poder atenderte, tú te vas a morir más rápido. Entonces, por eso nosotros creemos que la población tiene que rectificar. Yo me identifico con lo que tú decías antes de mi entrevista relativo a lo que es el trabajo de la policía y de los militares, porque eso mismo estamos viviendo nosotros en los hospitales. La gente que entiende que hay que reprimirlo para salvarlo. Oye bien, la gente entiende que hay que reprimirlo para salvarlo, pero también la gente no quiere respetar los uniformes de los policías y de los militares. Es increíble que lo que está pasando. Por eso nosotros entendemos
que las medidas últimas que ha tomado el gobierno, incluso la Procuraduría en materia de lo que son las multas a ser aplicadas, debe ir acompañado de un amplio programa de incursiones policiales y militares en aquellas zonas en las cuales se han identificado los irrespetos mayores a la población. Usted Hay que entender que esto es una guerra. Julio César, usted no me ha dicho cuántas enfermeras, lo han cuantificado ustedes, durante todo este proceso de marzo para acá, se han contagiado de COVID. Mira, nosotros hasta el momento hablamos de 600, más de 600 enfermeras, porque cada día recibimos reportes de contagio. Y ahora está aumentando. Mira por qué está aumentando. La cantidad, fíjate que ya las autoridades admiten que sobrepasamos el 30% de positividad con relación a las pruebas que se están haciendo. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pruebas hay 30 infectados, pero muchos de esos contagiados son asintomáticos. Como son asintomáticos, mucha gente no sabe que está contagiado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esas personas están yendo a los hospitales por otro tipo de patología. Yo decía ayer en una entrevista, yo decía, hay pacientes que se accidentan, o sea, accidentes de tránsito, o les sube la presión arterial, o de repente tienen un problema de estómago, o una insuficiencia renal respiratoria, y la gente va ¿a dónde? A las emergencias. Pero va a la emergencia no por COVID, sino por esa patología médica. Y ocurre que en la emergencia, como el personal que está en emergencia no tiene un uniforme puesto como la que está en intensivo o la que está en aislamiento, se están contagiando. Los reportes que tenemos son bastante alarmantes. Ya no están muriendo tanto, pero señores, aquí han fallecido 14 enfermeras y enfermeros, mal contados, incluyendo... Sí, pero de datos que ustedes tengan, que tenga Sinatrae, ¿cuántos? 6, nosotros cuantificamos. No, pero de los fallecimientos. 14 hasta 14 hasta ahora, desde marzo para acá. Desde marzo para acá, 14. Y eso... ¿Que oscilaban entre cuáles edades? 45 a 65 años. Por ejemplo, el compañero Virgilio Lebrón, que era el secretario general de la Asociación de Enfermería del Seguro Social, falleció por COVID. Un compañero que tú lo veías siempre en la televisión, lo veía dando declaraciones, lo veía haciendo actividades. ¿Y cómo se contagia el compañero Virgilio que fallece? Se contagia él tratando en el Hospital Salvador Bergotier de garantizar que el personal de enfermería mantuviera los servicios. Es lamentable que alguien fallezca por COVID, trabajando para que el personal de enfermería pudiera cumplir con sus responsabilidades. Porque nosotros, mira, aquí a mediados de abril, aquí había mucha gente que estaba mandándosele el COVID en los hospitales. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en el Hospital Pediátrico de Santiago, y toda la prensa lo recuerda, los residentes médicos del hospital decidieron abandonar el hospital. Y cuando las enfermeras del hospital me llaman y me dicen, ¿qué hacemos nosotras, Julio César, si los médicos se van y nos dejan solas? Y yo le digo, enfermería jamás puede abandonar el hospital. Ustedes se quedan en ese hospital trabajando, aunque sean solas. Y mira, se quedaron solas y obligaron a que los médicos volvieran a trabajar. Nosotros valoramos en su justa dimensión todo el trabajo del sector de las enfermeras. Óyeme, son héroes anónimos, gente laboriosa, gente al cual este pueblo dominicano le agradece de antemano. Quiero agradecer a Julio César García Cruzeta su presencia aquí en el programa. Julio César dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería. Para todos nosotros un placer enorme que usted haya podido venir a compartir con nosotros aquí en el programa. Siempre estaré a disposición del programa, Miosotti, porque es importante informar. Así mismo es. Señores, cuídense mucho. Feliz día. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.